Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Les saludo con mucho respeto y cariño. Su servidor, el reverendo José Daniel Corte, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. Les doy la más cordial bienvenida en nuestro culto de oración y estudio bíblico. Y el día de hoy, comenzando con una nueva serie de estudios de la palabra del Señor. El primero de los cuales lo he intitulado Valiosos ejemplos de los grandes predicadores del Evangelio del Señor Jesús. Valiosos ejemplos de los grandes predicadores del Evangelio del Señor Jesús. Los invito a que hagamos una oración. Amoroso Padre Celestial, te doy las gracias porque nos concedes esta noche iniciar este nuevo estudio de tu palabra. Gracias por todos nuestros hermanos que se conectan para celebrar juntos el culto de oración y estudio bíblico de nuestra iglesia. Gracias por todas las familias de la iglesia y por todos nuestros amigos y hermanos en Cristo de otras iglesias, de otras ciudades, de otros estados, aún de otros países que se conectan para poder, Señor, juntos meditar en tu bendita palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo tome este tiempo y que sea Él quien nos dirija a toda la verdad de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo suplico. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Qué hermosa encomienda nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, nos dijo. Los apóstoles cumplieron esta encomienda con denuedo, tal como lo indica Marcos 16:20, donde dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es interesante saber que el Señor mismo les ayudó en esta importante tarea y por eso fue tan exitosa y de grandes resultados, llegando hasta nosotros la bendición de poder conocer a Dios. La presencia y ayuda del Señor fue prometida por Él mismo en Mateo 28:20. Él le dijo a sus apóstoles: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De manera que nosotros también contamos con la todopoderosa ayuda de Jesús para realizar nuestra tarea. Todo lo que necesitamos es tener la convicción de que hacerla es lo que más vale la pena en este mundo y que es nuestra razón de ser como iglesia del Señor Jesús. En la palabra de Dios tenemos grandes ejemplos de personas que tuvieron esta convicción en su corazón, que nos pueden servir como ejemplos a seguir para nosotros también predicar el Evangelio tal como el Señor nos lo encomendó. Tenemos primero el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, mis hermanos, predicó la palabra de Dios el día de Pentecostés, es decir, el día que la iglesia de Jesucristo nació, y se convirtieron aquel día 3,000 personas. En Hechos el capítulo 2,
está registrado su mensaje, que comenzó de la siguiente manera. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y de allí el apóstol Pedro dirigió un mensaje cristocéntrico, un mensaje maravilloso, que terminó con un llamamiento a aceptar al Señor Jesús como Redentor, como Salvador de sus vidas, y a bautizarse para dar testimonio público de su fe en Jesús. Dice la Biblia que fueron bautizados como 3,000 personas que se añadieron ese día de Pentecostés. Pero también el apóstol Pedro predicó la palabra de Dios en el pórtico de Salomón, el día que el cojo fue sanado, y se convirtieron 5,000 personas más. En Hechos capítulo 3, del 12 al 18, así lo consigna la palabra de Dios. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y hermanos, cuando terminó este mensaje precioso, el apóstol Pedro, 5,000 personas se entregaron al Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso mensaje dio el apóstol Pedro en aquella ocasión. El apóstol Pedro también predicó aun cuando se le prohibió hacerlo. En Hechos el capítulo 4, del 18 al 20 dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, qué maravilloso. El apóstol Pedro no se dejó intimidar. Él dijo: yo tengo que obedecer a Dios. Qué ejemplo tan grande nos dejó a nosotros, hermanos. Muchas veces por temor nos callamos, pero él no temió porque sabía que el Señor le había prometido estar con él y que el Señor era el que lo iba a sacar adelante, aún de los problemas
que pudiera ocasionarle el predicar su bendito nombre. El apóstol Pedro predicó a los judíos y a los gentiles, abriendo las puertas del reino de los cielos a ambos grupos, tal como el Señor Jesús se lo había dicho. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús en Mateo 16:19? Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El apóstol Pedro tuvo ese privilegio de predicar el día de Pentecostés, de predicar el día de la sanidad del cojo a puros judíos. Todos esos 8,000 que se convirtieron eran judíos. Así le abrió la puerta del reino de los cielos al pueblo judío. Pero también en Hechos 10 nos habla de que fue a predicar a la casa de Cornelio y le abrió la puerta del reino de los cielos a los gentiles, mis hermanos. Fueron los primeros gentiles que entraron al reino de los cielos, representándonos a cada uno de nosotros. La familia de Cornelio y todos sus siervos, todos los que moraban allí en la casa de Cornelio. Predicó el apóstol Pedro, mis hermanos, obedeciendo a su Señor y Maestro, siendo uno de los 12 que recibieron la gran comisión, aunque esto le costó la vida, tal como Jesús se lo había anunciado. Allí en Juan 21, del 18 al 29, Jesús le dijo: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El apóstol Pedro, como todos sabemos, mis hermanos, fue crucificado. Murió crucificado, pero no queriendo morir igual que su maestro, por no considerarlo digno, pidió ser crucificado de cabeza. Y así fue como terminó su vida. Pero él nunca dejó de predicar. Antes de convertirse, antes de ser lleno del poder del Espíritu Santo, negó al Señor Jesús. Cometió muchos errores, como nosotros sin duda los cometimos también. Pero una vez que el Señor vino a su vida, que transformó su corazón, que lo llenó de su poder, él dedicó su vida entera al servicio del Señor y la dedicó hasta la misma muerte, y fue una muerte violenta, una muerte cruel, pero él murió feliz porque había cumplido su cometido, el ministerio que el Señor le había dejado. ¡Qué gran ejemplo tenemos en el apóstol Pedro como predicador del evangelio! Pero también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, llamado el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo predicó en todo el imperio romano, sembrando iglesias en todas partes y llenando literalmente el mundo del evangelio de Cristo a través de sus 3 viajes misioneros que realizó. Predicó el evangelio a través de sus epístolas, que son 13, casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento.
enseñando en ellas la doctrina cristiana y confirmando así a las iglesias del Señor Jesucristo. Predicó a través de los ministros que preparó para que sirvieran y predicaran al Maestro, como por ejemplo a Timoteo, a Tito y a Filemón los preparó para que predicaran el Evangelio. A Timoteo, uno de los ministros que él capacitó, que él preparó, por ejemplo, le escribió 2 de sus epístolas y le dijo en 1 Timoteo 4, del 12 al 14, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. También le dijo en 2 Timoteo 3, 14 al 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 2, 1 y 2 le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en segunda de Timoteo 4, 1 y 2 le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas recomendaciones, mis hermanos, fueron tan valiosas e importantes que han sido adoptadas por los pastores de todos los tiempos. Y de hecho, el apóstol Pablo no solo preparó estos 3 grandes siervos, Timoteo, Tito y Filemón, preparó muchos siervos más. La Biblia nos habla que en la ciudad de Éfeso por 3 años estuvo preparando a los pastores. Y cuando él se despidió de todos los pastores de Éfeso, dice la Biblia que lloraron, hermanos, lo besaron, lo abrazaron, lo acompañaron ahí hasta la playa donde él se embarcó para ir a Jerusalén. Y hermanos, allí todos, hermanos, se entristecieron porque ya no lo iban a volver a ver, porque él había sido un siervo fiel, un siervo que les había enseñado no solamente la doctrina, pero cómo predicarla, cómo compartirla, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con todo el esmero, con todo el denuedo que se necesitaba para ganar el mundo para Cristo. ¡Qué gran ejemplo nos dejó el apóstol Pablo como predicador del Evangelio de Jesús! Pero tenemos también en la Biblia el ejemplo de Felipe, el diácono de la iglesia de Jerusalén. Felipe predicó en Samaria
sembrando una iglesia entre los samaritanos, quienes se gozaron grandemente al conocer al Señor Jesús. Allí en Hechos, el capítulo 8, del 5 al 8, la Biblia nos narra este acontecimiento. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe también le predicó al eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía, que sin duda llevó el evangelio a Etiopía después de ese encuentro con Felipe. Ahí en Hechos 8, 35 al 39 está consignado este hecho. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, recuerdan que estaba leyendo al profeta Isaías, en Isaías 53 estaba leyendo aquel eunuco. Dice: desde esta escritura, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vean ustedes, hermanos, este era un diácono, no era un pastor, era un diácono. Pero ahí vemos cómo también puede usar Dios a los miembros de las iglesias, no solamente a los ministros, no solamente a los pastores, también a los diáconos, también a los que dan la escuela dominical, a los líderes de la iglesia, a los líderes de los varones, de la femenil, de los jóvenes. Tú puedes ser usado por Dios como Dios usó a Felipe para compartir el evangelio con otros. Dice que aquel eunuco, hermanos, regresó gozoso allá a su tierra, y seguramente fue él el que llevó el evangelio a la tierra de Etiopía. Pero también Felipe predicó en todas las ciudades marítimas de Israel, desde Azoto hasta Cesarea. Todas las ciudades marítimas, él fue predicando en cada ciudad el evangelio del Señor Jesucristo. Así lo dice en Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Los ejemplos de los grandes predicadores, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el diácono Felipe, están ahí a nuestra disposición para aprender de ellos y también para seguir ese ejemplo maravilloso. El evangelismo, mis hermanos, no es una actividad, sino un estilo de vida.
Podemos aprender a compartir el Evangelio usando el plan de salvación, el testimonio de nuestra propia conversión, el testimonio de nuestra vida diaria con Cristo, ofreciendo orar por las necesidades apremiantes de la gente que nos rodea, especialmente en este tiempo de tanta necesidad de oración. Ese debiera ser una práctica natural y común entre todos nosotros los cristianos, pues si Dios es una realidad en nuestras vidas y en verdad disfrutamos de sus ricas y abundantes bendiciones, entonces no deberíamos callar. Atrévete a hablar de Cristo, mi hermano. Atrévete a hablar de Cristo, mi hermana, y descubrirás que no hay actividad en este mundo que genere más satisfacción a tu corazón que ver un alma rendirse al Señor Jesucristo. Y no te desanimes si te rechazan. Al contrario, velo como un desafío. Y no renuncies a seguir testificando de tu Señor a esa persona que te rechazó. Pues la historia nos ha enseñado que los que más se oponen llegan a ser los mejores cristianos. Y otra vez regresamos al ejemplo del apóstol Pablo, como él se opuso rotundamente al evangelio de Jesús, hermanos. Hasta persiguió a los cristianos, dio su voto para que los mataran, para que los encerraran, y él personalmente los maltrató muchas veces, hermanos. Pero después llegó a ser el más grande predicador que ha habido en la historia. Un hombre que dejó un ejemplo supremo de lo que debe ser un cristiano verdadero. Así que sigamos el ejemplo de los grandes predicadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hagamos nuestra parte, porque recuerden, esa es la tarea que el Señor Jesús nos dejó. Vamos a dedicar un tiempo a la oración, mis amados hermanos. Gracias a Dios, en nuestra iglesia allí en Bonita, que es la iglesia cristiana bautista Jehová Sabaoth, ya el Señor nos ha concedido abrir las puertas para los cultos presenciales. Y ya van 3 cultos presenciales que tenemos allí en la iglesia. Y estamos planeando seguir teniendo los cultos y paulatinamente pues ir abriendo otras actividades dentro de la iglesia. Pero por lo pronto estamos ya celebrando el culto de adoración cada domingo a la 1:45 de la tarde. Por lo que estamos muy agradecidos con nuestro Dios, pues a Él debemos, hermanos, que podamos ya estarnos congregando. Y hermanos, pues les invitamos con todo respeto y cariño para que nos visiten. Nuestra dirección es 4701 Sweetwater Road en Bonita, California. El zip code es 91902. 91902. Esa es la dirección de nuestra iglesia. Les invitamos para que un día nos visiten allí en la iglesia. Tenemos adoración, tenemos, hermanos, una predicación de la palabra, un compañerismo muy precioso, donde ustedes y su familia se van a sentir muy contentos, van a ser bien recibidos y con mucho amor y respeto los trataremos. Les invito para que un día planeen
visitarnos ahí en Bonita. Y si viven más lejos, si viven en Los Ángeles o en Tijuana o en otros lugares, pues los invitamos a seguirse conectando por esta vía, tanto los domingos a la 1:45 como cada martes a las 7:30 de la noche. Pastor, tenemos un testimonio de una hermana que pidió oración en nuestros cultos y me gustaría leerlos porque es un milagro realizado por Dios. A ver, si quiere leerlo en voz alta, por favor. Es la hermana Ruth Ruiz quien nos está mandando este mensaje. Dice: hermanos, Dios les siga bendiciendo. Quiero compartir con ustedes el milagro de Marta Yáñez. Hace un tiempo les pedí sus oraciones por ella. Ya le habían dicho a su familia que ella ya no tenía remedio y que era mejor quitarle la vida artificial. Y hace un mes casi ella despertó. Ya come, ya camina, y eso es el milagro que Dios ha hecho en ella. Y les manda decir que muchas gracias por sus oraciones de todos ustedes. Qué bonito. Sí, efectivamente estuvimos orando por esta hermana Marta Yáñez, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo Dios contesta la oración, cómo Dios es bueno y maravilloso. Y por eso es que nosotros le oramos, por eso es que nosotros ponemos en sus manos nuestras necesidades, hermanos, porque Él nos dice: clama a mí y yo te responderé, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que llama se le abre, al que pide, porque todo aquel que ora, bueno, ya me hice... Todo aquel que pide le será hecho. Le será hecho, le será dado, ¿verdad? Será dado. Hermanos, vamos a orar en estos momentos por estas necesidades y a darle gracias a Dios por la vida de esta hermana. También pide, pastor, por su cuñada, la cuñada de su hermana, que se llama Abril Jaimes, que también ella está delicada de salud. Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias por esta persona, Abril, Señor, que está necesitada de ti, Padre. Amén. Te pido que tú la visites, Señor, que tú la toques con tu poder, Padre Santo, y que le des la salud que ella necesita, Padre. Así que también la hermana Ruth pueda ver la respuesta a sus oraciones, amén, Padre. Amén. Tu palabra dice que si clamamos a ti, tú nos vas a responder, Padre Santo. Y así también te doy gracias porque tú has aliviado a la hermana Yáñez, que quizás, Señor, pues ya no se le daba, Señor, remedio a su mal, Padre. Pero tú, Señor, tuviste a bien despertarla, Señor, después de ese largo tiempo en que estuvo, Señor, en ese estado, Señor, casi de coma, Señor. Pero gracias porque tú, Señor, la levantaste con tu poder. Amén, amén. Y así, Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos y las hermanas que están en problemas, Señor. Te pido que tú les visites, que tú, Señor, alivies a los enfermos. Amén, Señor, amén. Que tú des, Señor, recursos a aquellos que les faltan, a los que no tienen trabajo, amén, a los que tienen, Señor, otro tipo de problemas, que tú, Señor, visites cada hogar, amén, y que tú cambies las circunstancias, cambies la situación de cada una de las personas, Señor, que te necesitan. Amén, amén. Te pido en forma especial por la iglesia Jehová Sabaoth, por cada uno de los miembros, Señor, de las familias que la conforman, Señor. Te pido que tú nos concedas el poder seguir reuniéndonos, predicando, Señor, con libertad tu palabra, y que muchas más personas sean alcanzadas con el evangelio del Señor Jesús. Que nos ayudes a seguir el ejemplo de estos grandes siervos tuyos, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el diácono Felipe y muchos otros predicadores
que, Señor, están allí escritos en tu palabra, que podamos seguir el ejemplo de ellos y sobre todo el ejemplo supremo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Señor, prepáranos para este fin de semana, que podamos estar listos para reunirnos nuevamente y exaltar tu nombre con los cantos de alabanza, Señor, elevar nuestras plegarias, nuestras oraciones y meditar en tu bendita palabra. Bendice, Señor, a los hermanos que han de participar el próximo domingo. Y gracias porque todos, Señor, están asistiendo con un gran regocijo, Señor. Después de este tiempo, Señor, en que fue imposible congregarnos por la pandemia, tú estás dando la victoria, Señor, a tu iglesia. Y en muchos lugares ya los hermanos están volviendo a alabar tu nombre juntos, Señor, como era el anhelo de nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos, Dios del cielo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, les agradezco enormemente que se hayan conectado esta noche con nosotros, hermanos. Y pues le pido al Señor que los siga bendiciendo ricamente y que si es su voluntad, pues el próximo domingo se puedan conectar para seguir alabando juntos a nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén.